Hay cosas que usa Dios para levantarnos, pero hay otras cosas que el Señor usa para confrontarnos. Hay cosas que vemos insignificantes que llegan a nuestra vida y que nosotros pensamos que son cosas sin valor, pero son cosas en las cuales el Señor nos habla, cosas en las cuales el Señor usa los pequeños detalles para confrontarte, para animarte, para guiarte, para alinearte a su propósito. Y quiero que me escuches bien en esta tarde. Este mensaje que les traigo el día de hoy no es para las personas que se sienten cómodos en la vida. Este mensaje es para las personas que han sentido que algo se les ha movido de su vida, que han sentido que algo se les cayó, que han sentido que algo se les ha marchitado dentro de cada uno de nosotros. De pequeños detalles que llegan a nuestra vida y que a veces no entendemos el por qué. Yo quiero preguntarte, amado, en esta tarde, ¿qué haces tú cuando Dios toca algo que tú pensaste que ibas a tener siempre contigo? ¿Qué pasa cuando Dios te quita algo que tú pensaste que ibas a tener toda tu vida? Que Dios te quita algo de valor. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Sale a relucir nuestro enojo, nuestra queja, el por qué hiciste esto, Dios. Yo no me lo merecía, yo trato de hacer las cosas bien. ¿Qué sale de tu boca cuando Dios te quita o te toca algo de tu vida que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres? Porque déjame decirte que hay momentos en nuestra vida donde atravesamos por situaciones en las cuales perdemos algo, perdemos cosas que nosotros valorizamos. Y muchas veces la palabra de Dios llega a nuestra vida y en veces ni siquiera la podemos nosotros discernir. Muchas veces llega la palabra a nuestra vida en pequeños detalles en los cuales Dios te quiere hablar. No todo el tiempo llega Dios hablando en un monte con truenos, con relámpagos, con fuego. Muchas veces Dios usa cosas pequeñas, cosas diminutas. Por eso el día de hoy le he titulado a este mensaje, Cuando Dios usa un gusano. Porque Dios usó un gusano para poder mostrarle a un profeta qué es lo que él quería. Que el profeta él quería hacer las cosas a su manera, quería hacer las cosas egoístamente, pensando solamente en él, pero sin embargo, Dios le habla a través de un gusano. Fíjate nada más qué tremendo. Y quiero que vayas allá a tu Biblia, a Jonás capítulo 4. Vamos a leer ahí del 5 al 8. Jonás capítulo 4 del versículo 5 al 8. Fíjate lo que dice ahí la escritura. Dice: entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada, mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó, fíjate nada más, Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta, fíjate. Pero Dios también proveyó un gusano. Dios proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Fíjate nada más esta historia. El profeta Jonás, Dios lo manda a predicar a Nínive, lo mandó a predicar
para que el pueblo, la ciudad de Nínive se salvaran, para que hubiera arrepentimiento, para que no cayera el juicio sobre esa ciudad. Sin embargo, el profeta quiso hacer las cosas a su manera. Llega el momento en que él va y predica, pero después, en el capítulo 4 que estamos viendo, miramos que el profeta se sienta y se pone a ver lo que va a pasar en la ciudad. Pensó que Dios a lo mejor iba a destruir la ciudad sin saber que el pueblo se había arrepentido. Fíjate nada más. Yo hoy vengo el día de hoy a hablarle a gente a quien Dios le ha movido algo. A Jonás le movieron sus planes. Jonás le quitó Dios la planta que lo cubría. Y así hay gente el día de hoy. Hay gente a la que Dios le ha secado una planta que le da sombra para alinear a esa persona, para que se alinee y que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Gente que el día de hoy se ha establecido en la comodidad. Gente que el día de hoy mira las cosas pequeñas y no les hacen caso. Y cuando esa cosa pequeña, como este gusano que consumió la planta, hace un daño grande, entonces sí, las personas empezamos a quejarnos, a echarle la culpa a Dios de lo que le pasa en su vida. Cuando Dios, las cosas que Él nos manda es para que podamos nosotros alinearnos a su voluntad, para que conozcamos que estamos haciendo algo mal, para que no nos quejemos, para que al contrario nosotros mismos discernamos, que podamos aprender de lo que nos pasa, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aunque te vaya mal, aunque te critiquen, aunque te hagan lo que quieran. Todo eso Dios está usando cosas diminutas, está usando cosas pequeñas para poderte alinear a su voluntad, para que no te pongas a quejarte de las cosas, sino para que puedas tú mirar el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Fíjate en el versículo 7, dice: pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que la planta se marchitó. Dios usa cosas pequeñas para enseñarnos. Hay veces que usa cosas más grandes, pero yo lo que te vengo a decir el día de hoy es de que aprendamos a reconocer que Dios se mueve tanto en lo grande como en lo pequeño. Dios, como puede calmar una tormenta, como puede mandarte a un gusano para que te haga algo, para que tú entiendas, pero Dios manda muchas señales para que aprendamos nosotros a través de las circunstancias que nos están pasando. Jonás estaba disfrutando de su sombra. Jonás quería ver nada más la destrucción del pueblo, quería ver el juicio de Dios sobre Nínive, pero sin embargo Dios permitió que un gusano destruyera el alivio que tenía Jonás al estar bajo una sombra. Fíjate, Jonás no se merecía estar bajo una sombra porque había sido desobediente. Pero déjame decirte una cosa: al ver que Dios proveyó también una planta para que le diera sombra, yo quiero que mires esto, que es también una ilustración de la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios no nos da cosas que nosotros no merecemos? Dios nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo, algo que nosotros no merecíamos. Y sin embargo, aquí también vemos la gracia inmerecida de que Jonás tenía alivio temporal. Y dice la Biblia que mientras él estaba aliviado, mientras él estaba bajo la sombra, él estaba agradecido. Pero ¿qué pasa cuando Dios le quita la sombra? Cuando Dios le manda el gusano para que consuma la planta, empieza a enojarse, empieza a relucir lo que cargaba
el profeta en su corazón. Y yo quiero que entiendas esto. Cuando la Biblia dice que Dios proveyó, está hablando de que era algo que ya estaba preparado, algo que estaba destinado, algo que Dios había puesto que para un propósito en específico. Cuando encuentras tú la palabra de que Dios provee, no está haciendo Él, no está haciendo las cosas al azar, no las está haciendo para que a ver si pasan, las está haciendo porque Él sabe el propósito que tiene cada cosa. Y Él dice que proveyó aquí, proveyó una planta, la dispuso, la preparó. No fue un accidente que saliera el gusano, no fue un accidente que saliera la planta. No creas tú que fue un descuido de la naturaleza, fue algo que Dios ya había proveído con anticipación, fue algo intencional de parte de Dios. Muchas veces relacionamos nosotros la provisión de Dios solamente con bendiciones, de que decimos Dios me proveyó y se nos viene primero a la mente, se nos viene primero a la mente salud, se nos viene a la mente riqueza, se nos viene a la mente bendiciones que son temporales. Pero sin embargo aquí quiero que mires esto, que Dios proveyó un gusano y proveyó también una planta. El gusano era para consumir la planta. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? De que a veces Dios nos manda también ciertos gusanos a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que a lo mejor estamos haciendo algo mal, que tenemos que alinearnos con lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Al decirte que Dios provee un gusano, es que Él te está mandando una dificultad a tu vida, para que lo voltees a ver, para que no te quedes solamente viendo la solución terrenal, sino para que voltees a verlo allá en los cielos, que te manda a lo mejor tal vez una enfermedad, te la manda para ver, probarte, si vas a ir primero a consultarlo a Él, ir a orar para que Dios te sane, o vas a ir primero a ver un médico. Él te manda gusanos en la vida. Esos gusanos, esas pequeñas cosas insignificantes, Dios las sigue usando el día de hoy para alinearnos a su voluntad, para que hagamos el propósito, la misión que Él nos ha mandado. Sin embargo, vemos la palabra provisión. Ay, es que me abrieron una puerta, voy a ganar mucho dinero, me dieron una casa, me dieron un carro, obtuve un milagro, y vemos las bendiciones solamente de esa manera. Pero sin embargo aquí vemos que también Dios provee gusanos, Dios provee pruebas. Si no me equivoco, allá en el libro de Oseas, por ahí en el capítulo 2, también habla de que Dios mandó langostas, mandó de estas plagas para el mismo pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que estaban haciendo algo mal, para que ellos entendieran que tenían que dejar la idolatría, que tenían que dejar las malas prácticas y que tenían que voltear a ver al único Dios verdadero. Pero las cosas que Dios nos manda no son para derrotarte, no son para tirarte al suelo, no son para que tú te mueras. Las cosas que Dios nos manda son para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, que salgamos de nuestra burbuja, de esa burbuja que nos hemos hecho nosotros, en los cuales nada más pensamos en nosotros, pensamos egoístamente, así como Jonás, que Jonás solamente pensaba en su comodidad. Jonás solamente pensaba en la sombra que le había proveído la planta. Jonás se quejó porque el gusano acabó con la planta. Fíjate, ¿qué era lo que a Jonás le dolía más? A Jonás le dolía más su comodidad que las almas que se estaban perdiendo allá en la ciudad de Nínive. Allá en la ciudad de Nínive. Eran muchas personas que iban a perecer espiritualmente, que iban a caer en juicio de Dios, porque Jonás no había obedecido, y él solamente pensaba en su propia persona.
Solamente pensaba yo, mientras yo esté cómodo aquí, mientras no me pegue el sol, mientras esté aquí, voy a estar bien. Pero sin embargo, lo que usó Dios con Jonás, usó un gusano para hacerle ver que importaba más las almas que se estaban perdiendo a que él le calara el sol, a que él tuviera comodidad. Y así hay muchos Jonases el día de hoy. Muchos Jonases que solamente pensamos en nosotros mismos. Muchos Jonases que solamente oramos por nosotros. Muchos Jonases que solamente nos importa si nosotros estamos bien en sentido de comodidad, de trabajo, de dineros. Pero no pensamos en las almas que se están perdiendo. No pensamos en las personas que pasan, el día de hoy pasan hambre. Las personas que el día de hoy se están muriendo sin Cristo. Las personas que están pereciendo espiritualmente y estamos el día de hoy solamente bajo una sombra como Jonás, viendo cómo perece la gente. Es algo tremendo lo que estamos pasando el día de hoy. Estamos aferrados a las cosas pasajeras. Estamos aferrados solamente a nuestra comodidad. Estamos aferrados solamente a querer nosotros hacer las cosas bien delante de Dios, pero nomás las hacemos bien mientras venimos a la iglesia. Después salimos de aquí y allá damos otra cara. Y Dios te está llamando el día de hoy a que abras tus ojos, que abras esos ojos espirituales, que mires y que no te quedes en esa burbuja, que no seas un Jonás egoísta que nada más quiere estar cómodo, que aprendas a discernir los pequeños detalles que Dios nos manda, las pequeñas señales que el Señor nos pone enfrente, en los cuales Él nos está hablando para alinearnos a su propósito. Fíjate, Jonás, Dios lo salvó en el capítulo 2. Dios lo rescató del gran pez. Pero sin embargo, en el capítulo 4 usa un gusano. Pero usa un gusano no para destruirlo, ni para hacerle daño. Lo usa para enseñarle, para darle una ilustración de lo que Dios quería hacer. Y yo quiero que te grabes el día de hoy, en esta tarde, que Dios es soberano sobre toda la creación, que Dios puede mandar sobre la tormenta, puede mandar sobre toda la atmósfera, puede crear de la nada, pero también manda en las cosas más diminutas, en las cosas que tú ni siquiera te das cuenta que llegan a tu vida, esas cosas que tú las pasas por alto, pero que a través de esas cosas Dios te está hablando. Él también puede usar un gusano en tu vida para molestarte, para hacerte ver que no es casualidad que Él te ha llamado a seguirlo, sino que Él nos quiere alinear a su voluntad, nos quiere enseñar la misión, el propósito que tenemos nosotros en esta vida, porque nosotros no venimos solamente a esta vida a trabajar, a morir, sino que vivimos nosotros para Cristo. Él nos rescató, Él pagó por nosotros y Él es el dueño de nosotros. Él es quien nos manda, el que nos dirige, y a Él es al que debemos honrar. Dios puede mandar un gusano para enseñarte muchas cosas, pero a través de ese gusano, yo no quiero, amado, que te desanimes a través de ese gusano que tal vez ha llegado a tu vida ya el día de hoy. Que aprendas que esos gusanos los usa Dios para enseñarte cosas grandes, que Él manda sobre lo grande y sobre lo pequeño, y que cualquier situación que tú estés pasando, por mínima que sea, pero que te está molestando, Dios tiene el control de todo eso. Nada es improvisado cuando estamos los hijos de Dios buscándolo, para buscarlo, para hacer su voluntad. Cuando nosotros nos reunimos
para servirlo, para ayudarlo, para nosotros honrarlo, para dedicarle nosotros adoración, alabanza. Todas las cosas que vienen a nuestra vida, Él tiene el control de todo eso. Él tiene el poder sobre toda la creación. Él es el rey del universo. Él es el que creó todo. Él es el que te puede ayudar tanto en tu gusano grande como tu gusano pequeño. Si tienes tal vez ya no un gusano grande, tal vez sea una montaña, sea un gigante que te está estorbando, que te está haciendo daño. Sobre todo eso Dios tiene el control. No debemos desanimarnos por las pruebas que haya en nuestra vida, porque todo lo que Dios permite, Dios lo usa para un propósito. Pero sin embargo, el día de hoy hay mucha gente que menosprecian los gusanos, que menosprecian las pequeñas incomodidades que llegan a nuestra vida. Pero sin embargo, Dios usa todo eso para formarnos, para enseñarnos, para hablarnos, para que entendamos que no estamos solos, para que entendamos que Él tiene el control de todo, que entendamos que Él es el que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que mandó un gusano. Fíjate, el Dios que hizo tantos milagros sobrenaturales que no podemos explicar nosotros ni la ciencia, pero que Dios puede hacer cualquier cosa, es el mismo Dios que mandó un gusano. Fíjate nada más, Él está al tanto de todos los pequeños detalles. Esa situación incómoda que estás pasando, Dios tiene el control. Solamente tenemos que abrazarnos de la roca firme que es Jesucristo. Solamente debemos abrazarnos de Dios, no despegarnos de su mano, no creernos nosotros autosuficientes, sino que depender constantemente de Dios, de que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios tiene un propósito, que podamos nosotros entender esto. Fíjate, dice ahí que el gusano se comió el tallo de la planta. Le quitó a Jonás lo que era su alivio, lo que era su comodidad. Le quitó el pequeño refugio que tenía Jonás, donde estaba cómodo, donde tenía una sombra. Dios lo permitió. Allá en el libro de Job, vemos en el primer capítulo cómo Dios permitió que el enemigo tocara todas las posesiones de Job para probarlo. Le quitó todo. Le dijo el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo: suéltamelo un rato para que veas que quitándole todo lo que él tiene te va a maldecir. Y sin embargo Dios le dijo: ves, tócalo, pero no toques su vida. Y fíjate, allá en el versículo 20 y 21 dice que Job se rasgó la cabeza, que Job se rompió las ropas en señal de dolor, de todo lo que había perdido. Perdió su familia, perdió todas sus riquezas. Job tenía muchísimas cosas, era rico. Dice que era de los más ricos de la región. Entonces, y fíjate, Job era un hombre conforme a la voluntad de Dios, un hombre que honraba a Dios. Fíjate, algo que me llamó la atención: Job era un hombre que hacía sacrificios también por sus hijos, para pedirle perdón a Dios por tal vez los pensamientos malos, las malas acciones que tenían sus hijos. Le pedía perdón a Dios con sacrificios. Era un hombre que estaba, si tú analizas bien el libro de Job, vemos que Job era un hombre apasionado por Dios, pero sin embargo perdió todo porque Dios lo permitió. ¿Y qué pasó con Job? Job no maldijo a Dios. Job no se quejó de lo que le estaba pasando, echándole la culpa a Dios. A pesar de todo lo que había perdido, perdió familia, perdió posesiones, y aún así dice que adoró a Dios, que dijo ahí que
Dios da y Dios quita. Él sabe, reconoció este principio de que lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos es temporal. Todo lo que tus ojos miran, tarde o temprano se va a terminar. Así lo dijo el apóstol Pablo. Tarde o temprano lo temporal se acaba. Sin embargo, Dios le estaba enseñando a Jonás, le estaba enseñando a Jonás que lo que importaba eran las almas, que lo que importaba era la ciudad que estaba pereciendo espiritualmente, que iba a caer juicio. Y sin embargo, Jonás estaba preocupado, estaba llorando, se estaba quejando por su sombra, por una planta que un gusano se estaba terminando. Es algo bien tremendo, porque ahí vemos cómo es el corazón del hombre que está desalineado al de Dios. Un corazón que está pegado a las cosas temporales. Un corazón que está pegado a lo que tú tienes en el momento. Pero sin embargo, despreciamos las cosas eternas. Lo que vale, lo hacemos a un lado, porque no entendemos este principio. Y Dios le habló a Jonás a través de un gusano para mostrarle: Jonás, despégate de eso temporal que tienes enfrente. Jonás, entiende que allá la ciudad está pereciendo. Jonás, abre tus ojos y entiende que debemos enseñar a la gente el valor eterno, no el valor temporal. Porque es muy lamentable, y el día de hoy lo estamos viviendo. Es muy lamentable que podamos nosotros mirar un pueblo que se está yendo sin Cristo. Un pueblo que no conoce la verdad, un pueblo que no conoce que después de la vida, después de la muerte hay vida. Un pueblo que no ha entendido todavía, que no ha conocido a un Dios que pagó a precio muy caro. Un Dios que pagó a través de su sangre el poder nosotros llegar al trono de la gracia y estar con papá. Pero ¿por qué pasa esto? Porque dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, dice que ¿cómo oirán si nadie les predica? Entonces, fíjate, algo muy tremendo, y lo dice allí en el libro de Ezequiel. Dice ahí en los primeros capítulos, no recuerdo si es el capítulo 2, dice que nosotros seremos culpables de las personas que se están muriendo sin Cristo, de las personas que se mueren sin haber escuchado de Dios, sin haber escuchado el plan de salvación, que nosotros vamos a ser los culpables de que las personas perezcan espiritualmente. Y le dice Dios a Ezequiel: ve y predica, ve y habla, si no vas a ser tú el culpable. Y esta palabra todavía sigue vigente y es también para nosotros. No sé si tú te puedas imaginar esto, que allá en el día del juicio mires personas que tú conociste aquí, allá en el juicio, que mires personas que tú conociste y que te reclamen, que te digan: Sinforino, ¿por qué no me hablaste de la salvación? ¿Por qué no me dijiste cómo podíamos nosotros llegar a estar en el cielo? Yo no sé si tú te imagines esta situación. Sería lamentable ver nosotros a nuestros familiares allá en el juicio, esperando para reclamarnos a nosotros de que no les presentamos el plan de salvación. Ya cuando ellos conocen el plan de salvación y no lo aceptan, ahí se borra ya lo tuyo. ¿Por qué? Porque tú ya cumpliste con predicar. Pero si no lo hacemos, caemos en la situación que le pasó a Jonás. No entendemos el valor de la gente. Cristo el día de hoy te ha traído a este lugar y te ha llamado en su debido tiempo, te llamó puntual para que tú entiendas que así como Él te miró a ti, que te miró perdido, que te miró confundido, que te miró manchado de pecados, pero Él te limpió con su sangre,
que tú entiendas, que tú también mires hacia las personas, que mires a las personas con compasión, que mires a las personas con amor, porque imagínate nada más que lleguemos allá, ay, aquel me cae mal, no, pues allá no podemos hacer eso, debemos amar a la gente, aunque nos caigan mal. Dice la Biblia, y es un mandato de Dios, que oremos por nuestros enemigos, que oremos por las personas que no soportamos. ¿Por qué? Ahí lo mismo dice la Biblia. Dice que qué caso tiene que tú ores por alguien que te cae bien. ¿Por qué no oramos por la gente que no nos cae bien? Jesús, estando allá en la cruz, oró por las personas que estaban al pie de la cruz diciéndole cosas. A las personas, es más, oró también por los que le encajaron los clavos en sus manos y en sus pies. Por el soldado que le encajó la lanza. Por esa persona también oró Jesús. Por esas personas que le decían, bájate de ahí. No dices que eres el Hijo de Dios. Bájate. ¿No puedes o qué? Por esas personas también oró Jesús. Por las personas que lo azotaron, por las personas que lo maltrataron, por las personas que lo escupieron. Pero sin embargo, Él nos llama a tener compasión, nos llama a mirar a las almas con amor. Y le dice a Jonás, ¿no te preocupa la ciudad? La ciudad que está a punto de perecer, ¿no te preocupa? ¿Te importa más tu sombra? ¿Te importa más tu comodidad? Es algo bien tremendo. Que Dios nos quiere abrir los ojos. Que entendamos el valor eterno. Que entendamos que necesitamos hablarle a la gente. Que entendamos que tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Que entendamos que tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Jonás estaba disfrutando de su sombra. Nada le preocupaba, él estaba bien a gusto ahí. Él dijo, ahorita voy a ver cómo destruyen a Nínive. Estaba ahí bien cómodo. Pero sin embargo, la comodidad es algo que pronto desaparece. La comodidad es algo que pronto se va. La sombra que alegraba a Jonás en cuestión de instantes dejó de existir. Entonces, debemos aprender nosotros a enfocarnos en lo eterno, no en lo temporal. Lo temporal lo podemos disfrutar un momento, pero pronto se termina. Pronto puede llegarte un gusano a tu vida, puede llegar un gusano que consuma tu dinero, puede llegar un gusano que consuma tu salud, puede llegar un gusano que consuma tus planes, pero sin embargo ese gusano no llega a ti nada más porque sí. Ese gusano llega porque tú tienes un propósito, porque Él te quiere alinear a la voluntad de Él. Él quiere que abras tus ojos, que dejes de confiar en tu dinero, que dejes de confiar en tu cuenta bancaria, que dejes de confiar en las posesiones que tú tengas, que ya dejes de confiar en tu comodidad, porque pronto llega el gusano a tu vida y el gusano puede llegar a consumirte, y si no estás bien agarrado de la mano de Dios, déjame decirte que vamos a perecer. Pero si estás agarrado de la mano poderosa de Jesús, déjame decirte que ahí sí tienes victoria. En Cristo Jesús tenemos la victoria, y es una victoria eterna, una victoria que Él nos ha dado desde el momento en que Él triunfó allá en la cruz, desde ese momento en que Él salió de la tumba, y que por Él el día de hoy estamos nosotros en este lugar reunidos, que por Él es que vamos y predicamos, que por Él nos desgastamos nosotros nuestras sandalias, nuestros zapatos, por Él. Porque Él es nuestro propósito, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Nadie más pagó tan caro por tu vida, nadie más ha dado lo que Jesús dio por nosotros.
Y Él te está hablando en esta tarde que te despegues de las cosas temporales, que te despegues de la comodidad que te da el mundo, que aprendas a valorar lo eterno, que aprendas a valorar la presencia del Espíritu Santo, que aprendas a valorar que la palabra de Dios sigue teniendo poder el día de hoy, que aprendas a valorar que el tiempo que tú le das a Dios es un tiempo que estás invirtiendo en lo eterno, no lo estás echando a la basura, es un tiempo que Dios te va a recompensar cuando llegues allá a los cielos. Fíjate, en Isaías capítulo 40, del versículo 7 al 8, dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. La hierba se va a secar, el árbol que te está dando sombra en cualquier momento se acaba, pero sin embargo, la presencia gloriosa de Dios nunca se va a terminar. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Nosotros nos podemos ir de este mundo, pero Dios sigue existiendo, Dios sigue teniendo poder y su palabra sigue estando vigente. Todo lo que dice la palabra de Dios, Él nos está dirigiendo, nos está alineando a su voluntad, que aprendamos que necesitamos estar en el mismo sentir, en el mismo corazón que Dios, que podamos sentir ese amor por tu prójimo, ese amor por las personas que te caen mal, ese amor por las personas que a lo mejor tú no soportas, que aprendas a sentir esa compasión y ese amor que sintió Jesús por las almas, ese amor y esa compasión que sintió Jesús por ti y por mí. El Señor te está invitando en esta tarde a que valores lo eterno, que lo temporal se acaba, que abras tus ojos, que quites ya de tu mente esa burbuja en la cual estás viviendo, en la cual te estás yendo como Jonás egoístamente, que puedas reconocer los pequeños gusanos que Dios manda a tu vida, que son para alinearte al mismo sentir, al mismo corazón de Dios. Dice ahí que la planta se marchitó. La planta que cubría a Jonás se acabó. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Jonás se enojó. Jonás salió a relucir lo que Jonás tenía en su corazón a través de la pérdida de la planta, a través de su comodidad. Salió a relucir lo que él guardaba en su corazón. ¿Qué salió a relucir? Salió el egoísmo, salió el orgullo, salió su comodidad, eso que él guardaba en su corazón, eso que él tenía dentro. Yo no sé si a ti te haya llegado el día de hoy, hasta el día de hoy, algún gusano a tu vida que haya salido a relucir lo que tú guardas. Pero hay gente hoy en día, gente que busca de Dios, pero cuando viene la prueba, ahí salen a relucir lo que guardan en sus corazones. Salen a relucir los malos sentimientos hacia las personas. Salen a relucir muchas cosas que guardamos que nadie sabe. Cuando estamos bajo la prueba, cuando estamos sufriendo que el gusano te empieza a consumir. Pero Dios te está hablando que ya dejes de llorar por tu sombra, que te pongas mejor a llorar por las almas, pero que no te quedes llorando, sino que aprendas que las almas tienen un valor muy grande, un valor por el cual Jesús decidió ir a la cruz por nosotros. Fíjate, Job no se quejó. Job perdió todo lo que tenía, pero sin embargo, él, a pesar de la prueba que estaba pasando, adoró al Señor. Esta es una invitación más para ti el día de hoy. Que la prueba que tú pases, no te quejes. Mejor que dobles rodillas, que hables con Dios, que le digas: Señor,
¿por qué estoy pasando esto? Yo sé que a lo mejor me mandaste un gusano que empieza a consumirme, pero que es porque quieres que yo me alinee a tu voluntad. Muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. Muéstrame qué es lo que está pasando en mi vida, que me estoy desviando. En vez de que te quejes, ponte a ver por qué Dios está haciendo las cosas. Habla con Dios, que Él te contesta. Él te va a decir qué es lo que está pasando en tu vida. Dice ahí que se estaba marchitando, se marchitó la planta, porque Dios le estaba hablando a Jonás: alíñate. Jonás, deja de estar viendo tu sombra. Jonás, sal de esa burbuja. Jonás, actívate. Jonás, valora las almas. Jonás, deja de estar viendo tu comodidad. Y así el Señor te está hablando a ti el día de hoy. Que ya despiertes, Jonás. Que ya quites tu egoísmo. Que ya quites tu comodidad. Que aprendas a valorar lo eterno. Que dejes ya de estarte quejando por las cosas. Que aprendas a alinearte con Dios. Dice la Escritura en Lucas capítulo 19 versículo 10. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Nos está hablando el Señor que aprendamos a discernir los pequeños detalles en cuál Dios nos está hablando. Que aprendamos a ver que lo que importa son las personas, no tanto nuestra comodidad. Si buscamos primeramente el reino de Dios, Él te va a añadir todo lo que tú necesitas. Y por ahí hay un versículo que muchos critican, pero dice: probarme en esto. Que pruebes a Dios, que pruebes que Él tiene el poder para ayudarte, que pruebes que Él tiene el poder para suplir cada necesidad que tú tengas, pero que aprendas a abrir tus ojos, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a querer salvar las personas que estábamos pereciendo, y en ellas estamos cada uno de nosotros que estamos aquí. Él pagó por nosotros, pagó muy caro. Jonás estaba llorando por la planta que se estaba marchitando, por la planta que estaba siendo consumida por ese gusano. Pero se estaba olvidando de lo importante, se estaba olvidando de la gente que se estaba muriendo. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban confundidas, porque estaban desamparadas, porque las miró como ovejas sin pastor. Así te miró Dios a ti. Por eso el día de hoy estás aquí buscando de su presencia, porque Él tuvo compasión de ti, porque Él dio la vida por ti, porque Él sintió amor por ti. Por eso Él se entregó allá en la cruz, para que tú no perezcas el día que tú te mueras, para que el día que tú te mueras puedas proceder a estar allá con el Padre, allá en los cielos, para que no caigas en condenación. Por eso Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Es algo tremendo, y que muchas personas, lamentablemente el día de hoy, muchos líderes, ministros, pastores, ya no toman mucho en cuenta esto. Se ha acabado la compasión por la gente, se ha enfriado el amor, y mucha gente ya se quedó detenida, se ha quedado encerrada de tener esta compasión y este amor para ir a predicarle a las almas. No importa qué denominación seamos, lo importante es que conozcamos que Jesús vino a pagar por nosotros y que Él ha abierto un camino hacia el cielo,
que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Él vino, pagó por nosotros, y ahora ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros ya no somos de nosotros mismos, nosotros somos de Dios, nosotros somos de Jesucristo, y si Él pagó por nosotros, Él dijo, vayan y hagan discípulos. Jonás, despierta de estar en la comodidad, Jonás. Despierta, mira que allá hay gente que te necesita, gente que necesita escuchar el plan de salvación, gente que necesita consuelo, gente que se está muriendo sin Cristo. Allá hay una ciudad que necesita de Dios. Mientras nosotros estamos llorando por la sombra que se ha terminado, allá hay gente que se está muriendo sin Dios. Cuando tú entiendas, amado, el propósito que Dios tiene para tu vida, cuando se abra tu visión espiritual y entiendas y empieces a tener la compasión y el amor por las almas, es cuando vas a ver que el llamado que tú tienes no es pequeño, sino que es un llamado muy grande, un llamado eterno. Jonás estaba llorando por las personas, por la planta, y no se fijó en las personas que se estaban muriendo o que se iban a morir. Y le dijo Dios, ¿estás a gusto? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes enojado porque consumí tu planta? Sin embargo, le dice, ¿por qué no te fijas en la gente que está a punto de ser enjuiciada? La gente que va a morir en juicio. Para hacerle ver a Jonás dónde estaba el valor. Y es lo que el día de hoy el Señor te ha hablado a tu vida. Que te despegues de las cosas temporales, que te despegues de las cosas que se acaban y que empieces a valorizar las cosas eternas, que empieces a valorizar que hay mucha gente que necesita de Dios, mucha gente que nunca ha escuchado en su vida un Dios te ama, mucha gente que está muriendo y está yéndose al infierno por no conocer de Jesús, por pensar que Jesús está en una cruz todavía ahí crucificado, que Jesús está en una cruz todavía ahí amarrado, clavado de manos y de pies, muerto. Así lo mira la gente. Y así es como el diablo te ha hecho creer a ti, que tú lo figures en una cruz, crucificado, para que pienses que Él no tiene poder, cuando sin embargo Él salió de la tumba demostrando su poderío, demostrando su soberanía, demostrando su grandeza. En Jesús tenemos salvación. Ya no es tiempo de lamentarnos por nuestras comodidades, ya no es tiempo de lamentarnos por las sombras, por la planta que hemos perdido. Es tiempo de activarnos, es tiempo de fijar nuestra mirada en Jesús, de empezar a tener amor por la gente, de que te alinees al corazón de Dios, que te alinees tu voluntad a la voluntad de Jesús. Si Él tuvo compasión por la gente, ¿por qué nosotros no tener compasión con la gente? Si Él tuvo amor por el prójimo, amor por las personas que lo maltrataron, ¿por qué nosotros no tener esa compasión? Yo te invito a que te pongas de pie, que podamos nosotros hacer una oración en esta tarde, levantar una oración que llegue hasta los cielos, una oración en la cual le digas a Dios que has entendido el valor eterno, que has entendido que Dios te está hablando, Jonás. Jonás, despierta. Jonás, sal de esa burbuja, Jonás. Yo te invito a que cierres tus ojos, que levantes tus manos al cielo, que podamos
en esta tarde conectarnos con el Padre Celestial, que nos podamos conectar con Dios unos minutos, que le hables con tus palabras a Dios, que le hables con tus palabras, que le digas cómo te has sentido, que hables con el Padre que está allá en los cielos escuchándote. El Padre y el Hijo están sentados allá en el trono, pero aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para escucharte, para llenarte de su gloria. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para derramar de esa unción que tú necesitas, para derramar de ese aceite fresco sobre tu vida, para traerte consolación, para traerte alivio, para traerte sanidad, para traerte ánimos. Espíritu Santo, amado Dios, te ruego en esta tarde que llegues a este lugar, que nos toque, Señor, nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, que has puesto el día de hoy en este lugar, en nuestros corazones, Señor, produzca fruto. Que esta palabra llegue a su destino, Señor. Yo solamente, Señor, hablo, pero tú eres el que haces la obra, papá. Tú eres el que haces la obra, mi Dios. Te ruego que los toques, Señor, que ellos puedan sentir de tu presencia, que puedan sentir, Señor, de tu mano fuerte, Señor, sustentándolos, Padre. Derrama de tu gloria sobre sus vidas, Padre. Trae, Señor, alivio. Trae ánimo, Señor, al que está cansado. Trae consuelo al que está quebrantado. Sana, Señor, las heridas que haya en el corazón de mis hermanos, Dios. Sana los corazones, Padre. Dale ánimo, Señor, a la persona que ha llegado desanimada, a la persona que ha llegado en esta tarde destrozado, Señor, que tú puedas, Señor, animar, consolarlo, Dios. Que las personas que me están escuchando el día de hoy, Señor, puedan sentir un toque fresco de tu presencia. Que puedan sentir, Señor, de tu presencia obrando en sus vidas, amado Jesús. Trae, Señor, sanidad. Derrumba, Señor, las fortalezas mentales. Derrumba, Señor, las fortalezas, Señor, espirituales. Rompe, Señor, con todas las cadenas que hay en este lugar. Trae libertad al cautivo. Quita, Señor, todas las cadenas de opresión que ha planteado el enemigo en mis hermanos. Rompe, Señor, toda cadena del diablo, Señor, la reprendemos, la rompemos en el nombre de Jesús. Todo pacto de santería, Señor, lo rompemos en el nombre de Jesús. Todo acto diabólico, Señor, lo reprendemos, Señor, de la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda la enfermedad que ha causado el diablo, Señor. Rompe toda esa enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Tú pagaste, Señor, por nosotros, Señor. Tú pagaste a un precio muy alto. Y dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Te ruego que sanes, Señor, a las personas que están aquí, las personas que me están escuchando en las redes sociales, que tú los sanes, Dios, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor. Trae alivio, trae consuelo. Ayúdalo, Señor, en sus finanzas. Derrama de tu presencia, Señor. Que puedan llenar, Señor, sus copas, Señor, de tu presencia. Que se derrame la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos, Dios.
Amado Jesús, sánanos, Dios, consuélanos, Señor, abrázanos. En ti tenemos todo, mi Dios. En ti tenemos todo, Señor. Despierta, Señor, al Jonás que me está escuchando. Despiértalo, Señor. Que sientan compasión por las almas, que sientan amor por el prójimo, que se quite toda queja, Señor, de sus vidas y que aprendan a confiar solamente en ti, Jesús. Te lo ruego, Padre Celestial, derrama, Señor, de tu gloria sobre sus vidas, Padre. Te lo ruego, mi Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, mi Dios, a ti sea toda la honra. Solo tú eres el único creador, el único dueño de la alabanza, el único dueño y merecedor de toda gloria, de toda honra, Padre. Solo tú, Señor, fuiste quien dio todo por nosotros. Solo tú, Señor, te mereces toda la adoración, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Cambia, Señor, la vida de las personas que me están escuchando. Trae transformación, Señor. Que podamos reflejar tu carácter, Señor, en nuestras vidas. Que podamos sentir, Señor, que podamos tener esa sensibilidad en nuestro espíritu para tener ese amor que necesitamos, Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por tu bella presencia, mi Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Padre.